Hola, bienvenidos a The PoemTube. Esta vez les voy a compartir la reseña de Estrella Distante de Roberto Bolaño, pero en su adaptación a novela gráfica escrita e ilustrada por Javier Fernández y Fanny Marín. Esta novela la encuentran en Alfaguara y, si no me equivoco, fue una edición publicada en octubre de 2018. Debo confesarlo, este es mi primer acercamiento con Bolaño y esto puede ser osado para muchos. Incluso yo misma dudaba de si comenzar con esta novela o con una novela que no fuera una novela gráfica. ¿Por qué? Pues porque al ser una adaptación sabemos que intervienen terceros que de alguna manera alteran pues eso, la escritura de Bolaño. A mí no me importó al final porque creo que esta novela también es un gancho para entrar de lleno o iniciarse en la escritura de Roberto Bolaño. Así que sí, no le veo mayor problema. Además, yo no soy como de esas puristas que creen que una adaptación debe ser fiel, una copia fiel o transparente de la obra original. Creo que se vale cambiarle, se vale meterle cosas, una nueva mirada, refrescarla, jugar con ella, ¿no? ¿Para qué? Sino para reinterpretarla. Ahora sí, ¿de qué habla esta historia? Como muchos ya sabrán, Estrella Distante nos presenta a los personajes principales de Arturo Velano, que es una suerte de alter ego de Roberto Bolaño y que incluso en las ilustraciones nos lo presentan igualito. Desde el principio de la historia, Arturo Velano escribe, ¿no? Y ficciona los hechos en torno a Carlos Vider en torno a Carlos Vider, porque más adelante les hablaré de este personaje que es el supervillano y cómo no, es atemorizante este sujeto. Y además este sujeto es el eje para que se cuente la novela, para que la novela tenga sentido, porque si no, no habría a quién perseguir, no habría un misterio que resolver, ¿no? Sobre todo en esta novela tan detectivesca como sé que muchas otras tendrá Roberto Bolaño. Ahora, esta historia comienza a partir de 1971 hasta 1996, que es de hecho la fecha en la que se publica la novela. Si bien esta historia es ficticia tanto como sus personajes, nos va a situar el autor en un contexto real, tal como lo es la dictadura de Chile desde 1973, me parece, con el golpe militar, ¿no? de Pinochet. Así que a la vez vamos a tener como dos esferas en esta novela, que es toda esta crítica sociopolítica en torno a la dictadura, a los desaparecidos, a la violencia y todas las muertes que generó el golpe militar, y por el otro lado vamos a tener como a una sociedad de escritores, en específico de poetas, y aquí vamos a encontrar a dos personajes, por ejemplo, que llevan talleres, ¿no? Y que entre sí rivalizan, y uno de ellos es Juan Stein. En el taller de Juan Stein se encuentra Arturo Velano y se encuentra a Alberto Ruiz Tagle. De hecho, este segundo es uno de esos personajes que llegan y que irrumpen y de pronto levanta envidias e intriga, porque ya saben, es el típico joven, ¿no? Tiene 19 años, que sabe que puede conseguir cualquier cosa porque tiene gran seguridad en sí mismo, tiene estatus social o económico, mejor dicho, tiene, pues es elegante, es guapo, conquistador, ya saben, matador y todas esas cosas. Entonces, además de todo, es un muy buen poeta, lo cual pues a todos como que les causa cierta envidia, ¿no? Es un personaje desde el principio muy peculiar porque se aísla de otros, no tiene amigos. A partir del segundo capítulo, Alberto Ruiz Tagle se convertirá en Carlos Vider. Y esto no es propiamente un spoiler, creo que es algo que muchos ya sabrán desde el principio sin haber leído Estrella Distante, que Carlos Vider es ese juego de dobles, ese desdoblamiento del otro personaje que adquiere esa cara de villano o esa posición de villano y que es atemorizante. Carlos Vider, nada más y nada menos que un feminicida y un poeta que
como primer acto poético decide dibujar versos en el cielo, conduciendo una avioneta propia de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo bien el modelo, lo voy a dejar por aquí, y que infunde miedo, por supuesto, a la sociedad y que con su astucia logra escabullirse por ahí y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Quieren más misterio que eso? Yo creo que con eso basta para meternos en esta historia tan cruda en ciertos momentos y tan oscura. Creo que en esta novela estas dos esferas que les digo, que es el hecho de hablar de la escritura, de la poesía, en una sociedad tan pues desgarrada por la dictadura, nos presenta ya un contraste bien interesante, ¿no? ¿Cómo es que es posible que la escritura tenga importancia cuando todo alrededor se está desmoronando? ¿Cómo es la escritura un sitio de poder para algunos o un sitio incluso de salvación para otros? Eso es un poco de las dudas que a mí me generan o un punto de partida para la interpretación, ¿no?, que yo le doy. Pero ustedes irán descubriéndolo. Yo por mi parte me estoy ciñendo más a el plano de lectura más superficial, porque creo que es algo rico de esta novela, que tiene varias capas, que tiene profundidad y pues se puede leer en muchas maneras, ¿no? Tiene un sentido múltiple y eso está muy chido. Es un gancho la novela gráfica, sobre todo para mí, para conocer más sobre su escritura poética, ¿no? Creo que aquí es algo que falta. A mí me hubiera gustado más ver la poesía en los textos de esta novela gráfica. Sin embargo, algo que seguramente no tiene o no se nota tanto en la novela, estoy aseverando, es el lenguaje visual precisamente. No lo sé si Bolaño lo transmita con imágenes, pero al menos en esta novela creo que se representa muy bien el misterio. Cada capítulo se queda con un final abierto, un cliffhanger que creo que es esencial en las novelas y más en una novela de suspenso. Por supuesto, el tono de esta novela es totalmente detectivesco. Tiene este recurso, por ejemplo, de la metaficción. Arturo Belano aclara que a partir del capítulo 2, dice, a partir de este momento, este relato se nutrirá de mis conjeturas. Arturo está escribiendo todo, ¿no? A partir de lo que él va investigando, a partir de lo que le dicen, a partir de lo que se imagina. Y desde aquí es ya algo muy interesante de ver, porque tampoco sabemos si creerle del todo al personaje principal, ¿no? O en este caso a Arturo Belano. No sabemos hasta qué punto puede llegar a ser un rumor o hasta qué punto se acerca o se aleja de la realidad. Hablé de tono detectivesco y pues no podía faltar, por supuesto, que en algún punto de la historia va a llegar un detective, que es Abel Romero, un detective muy famoso por su caso acerca de Raúl Delorme y la secta de los escritores bárbaros. A estas alturas, debo decir, en una primera lectura, me pareció que el detective, spoiler, bueno, no es tan spoiler, lo estoy manteniendo en secreto, le daba en cierto modo todas las pistas a Arturo Belano, que es aquel que elige para que lleven el caso juntos. Y yo decía, pero ¿qué sentido tiene que Arturo Belano lleve este caso, o bueno, le ayude, si le está dando todo digerido el otro? Pero cambió mi opinión al respecto porque, claro, Arturo Belano es contactado por su capacidad de leer poesía y de escribirla y por todos sus conocimientos en torno a la escena literaria de sus contemporáneos. Así que claro que él puede ser una pieza muy importante en el caso. ¿Qué puedo decir respecto a los simbolismos? Creo que el título de Estrella Distante alude muchísimo a la bandera de Chile y los recursos tanto visuales como textuales me parecen muy acertados. Por ejemplo, la atmósfera. En cuanto al diseño del libro, en cuanto a las ilustraciones, a mí me parece genial que hayan decidido hacer las ilustraciones en blanco y negro.
en esa escala de grises en donde a veces vemos una suerte de acuarelado, luego parece lápiz, luego se va difuminando, como que se va borrando. Creo que está bien porque le aporta más grisura a la atmósfera. La imagen yo la catalogaría como realista, aunque hay una parte donde se nos presenta una caja china y incluso el lenguaje visual cambia. De repente vemos ilustraciones que la verdad a mí se me hicieron muy feas, pero en términos textuales me parece que aportan a la historia, por supuesto, porque se vuelve un vaso comunicante. Y algo que me encanta es que de repente se hacen estas representaciones de Carlos Vider como si fuera una calaca, de repente se ve humo por enfrente y nunca se le ve el rostro completamente. Cuando se habla del villano, cuando ya no es Alberto Ruiz Tagle, sino Carlos Vider, empezamos a ver al personaje desfigurado o no sé, como borroso por el humo, incluso su sombra se vuelve imponente. Ese recurso ya desde el principio nos apoya a que midamos la dimensión tan grande que tiene este personaje, ¿no? Y es parte de lo aplastador que puede llegar a ser lo que hace este personaje. De repente tenemos flashbacks que están muy bien insertados, es decir, el lector no se pierde porque se nos hace una marquita, ¿no? Hay un índice que nos lleva luego a situarnos en la historia. Y esto es gracias a las viñetas rotas, por ejemplo, o a esa técnica de difuminado que nos recuerda lo onírico, a la memoria borrosa. Por último, retomando este tema de la verosimilitud, de que en mi opinión coge un poco de repente, justo hay un comentario que hace Raúl Zurita respecto a Estrella Distante, y es que, si no lo saben, Raúl Zurita tiene unos versos que hablan de escribir poemas en el cielo, idea que después Roberto Bolaño se la apropia, no plagia, ojo, se la apropia, y con lo cual Zurita no tiene ningún problema. Sin embargo, para Zurita, la ejecución de la idea fue pésima, porque dice que, en primer lugar, ¿cómo podía caer en los clichés de escribir en, no sé, en latín, o de escribir esos versos tan y sobre todo de la irrealidad de cómo un piloto pudo haber escrito eso sin antes caer desmoronado en el piso entre el vómito? Y luego, por otro lado, algo que también noté fue hasta dónde puede llegar la astucia del villano, ¿no? ¿Cómo es que el villano es como es, tan tan picudo en lo que hace sin que sea descubierto o que nadie le sigue el rastro más que el detective que entra en juego más adelante, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de la exposición que hizo Vider, nadie se haya atrevido a ir tras él, ¿no? Pero vaya, al final de cuentas son detalles que yo creo que se perdonan porque también aportan un grado mayor de suspenso a la historia y al final, como lo dije, se necesita también de la suspensión de la incredulidad del lector para que pueda meterse mejor en la historia. Así que, pues nada, les recomiendo mucho que lean la novela gráfica de Estrella Distante. Y si ya lo hicieron, que me cuenten cuáles son sus impresiones y también, ¿por qué no?, que me digan cuál es su novela favorita de Roberto Bolaño y por qué. Lo más importante, ¿por qué? Quiero que me cuenten todo, ya, mejor me callo y nos vemos en otro próximo video.